Delirios científicos radiofónicos. Alimento para mentes inquietas en estéreo. Historias naturales, investigaciones peculiares. Descubrimientos sorprendentes. Narraciones desde las fronteras del saber colectivo que le ponen sabor a la semana. Porque a fin de cuentas la ciencia que no es comunicada es ciencia condenada al olvido. Amasemos juntos esa materia gris y hagamos bullir el elixir del conocimiento. Bienvenidos a Masaje Cerebral de Reactor. Buenas tardes, tengan allá afuera realidad sonora de esta Ciudad de México. Buenos días, buenas noches o también buenas tardes allá en el futuro a quienes escuchen esto a su manera de podcast. Esto es el Masaje Cerebral, su programa de salud mental y bienestar emocional de Reactor, que sucede cada 15 días y que, como ya saben, o si no, si son nuevos aquí, les decimos de una vez, les traemos pues consejos, ¿no? Narrativas que ayudarán a que tengan un día mejor, queremos pensar, y una semana también, porque iremos agregando aquí pues pequeñas atisbos, piezas, pistas para hacer girar esos engranajes mentales y echar a andar el prodigioso monstruo del conocimiento y la imaginación. Estoy pues aquí con Claudio, yo soy Andrés Cota de la Sociedad de Científicos Anónimos y ya saben, vamos a tener una inmersión profunda en un tema relevante. Esperamos que despierte su curiosidad y le resulte apasionante. ¿Cómo estás, mi queridísimo Andrés Cota? Qué gusto tener otra vez este masaje cerebral que, como bien dices, es quincenal. Y la semana en la que no estamos se sube su versión podcast en cualquiera de las plataformas para quien quiera ir a escucharlo. En caso de que llegue tarde, se entere tarde o se vaya enterando ahora de que esto existe. Entonces ya hay varios episodios por allá si se quieren echar un clavadito para saber de qué ha ido este programa que a mí siempre me resulta interesante y me explota la cabeza nada más de venir a platicar contigo, porque siempre hay tema variado, hay de todo, y el de hoy no es la excepción. Así que si ustedes quieren subirse a la comunicación de este programa, háganlo a través del hashtag masaje cerebral a @cotairiart, @claudífonos y ¿cómo es la Sociedad de Científicos? @científicos AA. Eso. En Twitter, ¿no? Ahí está. Entonces súbanse a la conversación de hoy porque el tema está chidísimo. Hay de colores, sabores, olores y sensaciones. ¿De qué va hoy, mi queridísimo Andrés Cota? Hoy vamos a estar hablando de la sinestesia, ¿no? Que es el cruce sensorial o la fusión entre sentidos. Y sí, hoy quizá más que nunca quienes estén por allá afuera escuchando, si les empieza a hacer resonancia esto, así si ya hayan escuchado la sinestesia antes o no, nos encantaría saber si ustedes perciben el mundo de alguna de las maneras que vamos a estar platicando aquí. Porque fíjense que la sinestesia es una condición neurológica, ¿no? Vamos a decirle condición neurológica, en la que se presenta un cruce entre sentidos, en la que se presenta un puente, si quieren verlo así, entre dos sentidos que usualmente no se comunican entre sí. Esto, para ponerlo más claro, ¿no? Es que se registra un efecto perceptivo en algún campo sensorial que lo catalizado por un estímulo que normalmente o usualmente no debería despertar ese efecto, ¿no? Uh-huh. Entonces, ejemplo más claro, además quizá el más conocido porque pues, en el mundo musical es donde, pues no sé, se presenta bastante a menudo dentro de todo, es colores para sonidos, colores para tonos musicales. Uh-huh. Eso es percibir un color, percibir un efecto de color concreto con cada tono auditivo. De tal manera que, bueno, la música sería una especie de paisaje de colores, ¿no? Ahora, hay muchísimos tipos de sinestesia. Oye, antes en ese ejemplo de los colores y el sonido, ¿es una de las posibilidades de que exista gente que tiene oído absoluto que, por ejemplo, nunca ha estudiado música? Es decir, que siempre que escucha un re le suene rojo. Por supuesto que sí, ¿no? No por nada es el maestro Claudio, ¿no? El maestro Claudio, como siempre, yendo a la punta de la clase. Sí, totalmente. En un rato hablamos, si quieren, de eso, porque es una de las teorías de por qué ha prevalecido la sinestesia en la evolución. Okay. Pero sí, definitivamente, toda persona que tenga colores para sonidos tiene una especie de oído absoluto, así nunca haya tenido una pauta musical o una manera de corroborarlo enfrente. Okay. Porque cada sonido
Y eso es lo que pasa en todos los tipos de sinestesia. Cada nota musical, cada sonido, produce un color distinto. Y es un color concreto distinto, que además, bueno, todos los efectos de los que estamos hablando aquí sinestéticos, asociaciones se les llama normalmente, ¿no? La asociación entre un color y un sonido. Aunque luego eso puede ser un poco, no sé, puede ser un poco confuso porque una asociación a veces parecería que puede ser una asociación libre. Y esto no es, esto es un efecto sensorial real, medible, concreto. Y toda reacción, digamos, toda persona con sinestesia, sus asociaciones son involuntarias, inmediatas, inevitables, consistentes, o sea, en todo el espectro del sentido involucrado, ¿no? O sea, se presenta, si tienes colores para sonidos, tienes colores para cada uno de los tonos musicales, no solo para uno, ¿no? Y es predominante a lo largo de toda la vida, o sea, es algo que es persistente, ¿no? No, es parte de tu forma de interpretar el mundo, la verdad. Ya no suena tan chido. No, quién sabe, vamos a ir poco a poco. Por eso digo, o sea, hay que ir presentando de qué estamos hablando y luego yo he hecho bastante trabajo en torno a la sinestesia y he entrevistado a un montón de gente con sinestesia. Que se les llama sinestetas, por cierto. Y muchos sinestetas, pues hay de todo. Hay muchos tipos de sinestesia que ahorita van a ir viendo y hay algunas que pues evidentemente les puede sacar una utilidad. Hay muchos casos en que la gente, pues, si nunca le han dicho que es distinta al resto, pues así asumes que es todo mundo, ¿no? O sea, el proceso de descubrimiento de que tú tienes sinestesia, invariablemente suceda así en la escuela o suceda un poco más adelante en la vida, según la historia de vida de cada quien, de cada cual. Invariablemente lleva sorpresa, porque claramente si yo te digo a ti de pronto, bueno, Claudio, eso que estás diciendo, ¿no? Es como descubrir que eres daltónico, a lo mejor. Si tú algún día en la escuela hubieras descubierto que lo que tú percibes como naranja, en realidad todo el mundo dice que es verde, ¿no? Y empiezas a ver que no hay una correspondencia necesariamente entre tus percepciones y las del grueso de tu salón de clases, pues es raro, ¿no? O sea, invariablemente alguien con sinestesia te diría que para ellos es pues, tan normal como respirar. O sea, tú dices, uy, qué loco ver colores en las letras, ¿no? Ese es otro tipo de sinestesia muy común, que es ver el alfabeto coloreado. O sea, cada letra tiene un color único e irrepetible, y te digo, consistencia a lo largo de toda la vida, y la A siempre ha sido pues el rojo particular que tú le ves a la A, siempre ha sido así y siempre va a ser así. Y las palabras van cambiando, van adoptando colores según la conformación de letras que tengan, ¿no? Y también hay una sinestesia para números, en que es lo mismo pero con números. Okay. Y claro, a ti te dicen eso y tú no lo percibes y dices, qué loco, ¿no? Qué loco, Claudio. Pero en realidad no es loco, es normal para esas personas. Claro. Esas personas dirían, uy, qué loco ver un alfabeto en blanco y negro. O sea, qué aburrido, a lo mejor te dirían, ¿no? Porque bueno, así, sí, la manera en que percibimos el mundo, pues es la manera en que somos, ¿no? Cada uno. Claro, y además, que si hay una parte en la que todo el mundo tiene una interpretación subjetiva de las cosas que están ocurriendo, pero no es lo mismo que te digan, ay, esa canción huele a atún, ¿no? Y entonces todo el mundo te va a voltear a ver con cara de qué. Y entonces ahí tú te vas a dar cuenta de que eres la única persona que percibe el olor a atún mientras está escuchando esa rola, ¿no? Y tú dices, pues, y para ti sería como, ¿en serio ustedes no perciben que huele a atún? Ajá, o sea, súper huele a atún. Absolutamente de acuerdo con lo que estás diciendo. Bueno, mira, vamos a ir, repetimos, poco a poco, ¿no? Entonces, ahorita quedémonos en eso, es una condición neuronal, son efectos perceptivos reales, o sea, no es imaginación de las personas, ¿no? Que la tienen. Hay muchos tipos y es mucho más común de lo que podría aparentar. Órale. Entonces, nos vamos a ir al corte con esa tradición del mensaje cerebral en que le dejamos una pregunta al buen amigo Claudio y a todos ustedes allá afuera también, para que nos echen ahí por Twitter, ya saben, ¿no? @coteriar, @claudífonos, #masaje cerebral. ¿Cuál creen que sea la incidencia en la población? O sea, ¿qué porcentaje de la población? ¿Qué porcentaje de la población mundial tiene algún tipo de sinestesia? Ok. ¿No? Ahí se quedan con eso. Me late. Vamos pues a nuestro corte y regresamos en breve. Están escuchando Masaje Cerebral de Reactor 105. Historias naturales, investigaciones peculiares, descubrimientos sorprendentes. Masaje cerebral. Ya estamos de vuelta en nuestro Masaje Cerebral de Reactor 105 y hoy estamos platicando sobre sinestesia. Mi queridísimo Andrés Cota, antes del corte, puso una pregunta sobre la mesa y fue, ¿qué porcentaje de la población mundial se cree que tiene
se estima que Se tienes, estima, se se estima estima. que tienes sinestesia. Me decía que es más común de lo que creemos, así que yo voy a plantear un 5% de la población. Se ve que Claudio últimamente, ¿no? Desde que el masaje y las preguntas son ya una constante en su vida, hace su tarea, yo creo, porque bastante cercano. ¿Me acerqué? Bastante, sí. Fíjate que lo que pasa con la sinestesia y otro tipo de condiciones neuronales perceptivas es que pues subyace mucho en el reporte subjetivo, ¿no? O sea, la sinestesia, de hecho, se sabe que hay estos cruces sensoriales desde hace décadas, pero no se empezó a tomar en serio hasta digamos, la primera década de este siglo, hasta el 2006, Ok. 2005, porque hubo un cambio de paradigma en la psicología y en la neurología, en que el reporte subjetivo pues se empieza a tomar en cuenta como algo verídico, ¿no? Antes, no, tú estás loco, o sea, ¿de qué hablas, no? O sea, pero bueno, vamos, ha habido gente con sinestesia que de hecho ahora se sabe que tenía sinestesia y que toda su vida giró en torno a eso. Por ejemplo, Kandinsky, ¿no? Kandinsky, si no saben quién es Kandinsky, googleen y vean sus pinturas porque es parte de la cultura general y el imaginario colectivo. Pero escribió un montón de teorías de sentimiento y color, ¿no? Porque para él el mundo era así, o sea, cada color tenía un sentimiento, ¿me entiendes? Único y repetible. Y él asumía que todos éramos así. O sea, entonces hizo toda una tesis, ¿no? Del color y el sentimiento. Pero bueno, digamos que a partir de la primera década de este siglo se empezó a tomar más en serio, sobre todo en Estados Unidos y en Inglaterra. Fueron las dos fuentes donde empezaron a estudiarlo y empezaron a hacer como ya sabes, o sea, vamos a hacer censos y pues, quién tiene esto y qué tipos hay. Entonces, y de ahí para el real, pues se ha ido, es un campo en neurología que ha avanzado mucho. Sin embargo, hay países, yo creo que en México ahí hay una asociación de sinestetas, pero tiene poquito tiempo en todo caso, o unos años. En Inglaterra, yo cuando me enteré de esto, Claudio, porque además fue muy interesante porque fue por la radio, como a lo mejor a algunos y algunas allá afuera les esté sucediendo en este momento, yo estudié en Londres la maestría y en la BBC alguna vez escuché sobre la sinestesia. Y me pareció loquísimo en un principio, ¿no? Estamos hablando del lejano 2008, ¿no? Por allá. Y escuché en el radio hablar a una persona que los colores y los sonidos le sabían a cosas. O sea, le producían un efecto sobre la lengua, el sabor, pero además era un sabor, digamos, complejo, con temperatura definida, con textura definida. Órale. Y además se mezclaba, evidentemente, ¿no? O sea, para él la percepción del mundo, el día a día, era continuamente estar salivando y percibiendo sabores, Ufa, qué locura. a veces en combinaciones no agradables, ¿no? Claro. Y a veces sabores que él describía como un sabor que se imaginaba que eso sabía, pero que nunca había probado, ¿no? Como lamer la suela de un zapato. Guácala. O como la costra requemada de aceite en una sartén, ¿no? Ajá. Pues sí, o combinaciones de chocolate con ostión y menta. Sí, ¿no? exacto. Y luego mango, o sea, no llevaba una vida muy agradable. En ese caso de sinestesia. Sí, todo fuera Muchas- el menú de una taquería, pero pues no. Muchas de las sinestesias que involucran el gusto, ¿no? El efecto sobre el gusto, pues sí son un poquito más incómodas que otras, ¿no? Ahorita hablamos de tipos, si quieres. Pero bueno, yo escuché a este cuate hablando y se llamaba James Wannerton. Y además ahí me fui enterando que era el presidente de la Asociación de Sinestetas de Inglaterra, Órale. ¿no? Del Reino Unido. Entonces dije, hay una asociación de gente así. O sea, como que empecé a pensar, no es único este compa, sino hay un montón de gente así. Y entonces ya, bueno, ahí me fui enterando de más cosas. Y bueno, me apasionó tanto que yo terminé haciendo mi tesis de la maestría, que era un documental sobre sinestesia. Órale. Y terminé conociendo a James Wannerton y entrevistándolo Qué ahí en su chido. casa. Y pues sí, o sea, se me abrió todo un campo del mundo que yo no tenía idea. Yo, obviamente, no tengo sinestesia, me encantaría, o sea, es una de esas Experimentarlo. cosas y durante esa época, pues, gente que conocía, gente a la que le cotorreaba de esto, ¿no? Imagino una regadera así en un pub de esta onda. Y ahí me fui dando cuenta que de pronto había personas que como que no les sorprendía. O sea, que decían, sí, yo veo el alfabeto de colores. ¿A poco eso, sabes? Como... Ajá. Y entonces, fíjate, no solo así, cuando volví acá a México y no sé qué, empecé a presentar la peli en algunos festivales y también a mi familia, ya sabes, screening con la familia.
de repente sale que 3 de tus primos Tienen sinestesia. tienen colores para los números, por ejemplo, Órale. porque además es hereditaria, ¿no? Ok, Esta ok. condición neuronal se hereda. No siempre se expresa en todas las generaciones de una familia, como es la herencia, ¿no? Pero muchas veces sí, abuelo, nieto, o a veces tienes toda una familia en que todos tienen color para la música, por ejemplo. Entonces, claro, yo tenía ahí 3 primos que eran hermanos entre sí y la mamá, y fue muy loco como que ellos descubrieran que tenían sinestesia, No. ¿sabes? Como que jamás se lo habían planteado. ¡Guau! Entonces, supongo que aquí eso ya tiene sus años, evidentemente. Supongo que pues se ha ido madurando este campo, pero no es algo que yo de pronto perciba que esté en los medios, ¿no? No se habla de eso. Hay momentos que se pone un poquito de moda, ya sabes, un artículo en un periódico, una entrevista por aquí, por allá. Pero bueno, si ustedes, insisto, les está haciendo resonancia esto, no dejen de contactarnos ahí por el Twitter, o si quieren échenos un mail a cientificosanónimos.org, porque en paralelo estamos queriendo hacer unos eventos con gente con sinestesia, que aquí en México planteé, ¿no? Órale. Ajá. Su testimonio de vida. Pero bueno, volviendo a la pregunta, Ajá. ¿qué tan común es? ¿No? Ok. Entonces, bueno, imagínate eso, que se presenta en mi familia, digamos, en una función con 50 personas, de pronto había 3, ¿no? Entonces, bueno, se estima, obviamente estos son censos que se han hecho, ¿no? De consulta casi en la calle en Inglaterra durante una época, eso hacían. Paraban a la gente en la calle y le hacían una encuesta. Y entonces fueron sacando un estimado, también en Estados Unidos se ha hecho. Es difícil luego hacer esa extrapolación de, si así es en Europa y así es en Estados Unidos, así será en todo el mundo. Pero bueno, a raíz de... te digo, en Rusia es algo que se investigaba desde antes, pero ya sabes, la Guerra Fría, pero bueno, entonces Rusia es similar y entonces, bueno, ya puedes ir haciendo una inferencia más global. Pero sí, más o menos es 5%, es entre 5 y 10%. Ok. O sea, depende de qué tipo de sinestesia y qué metes dentro de sinestesia, porque ya que estamos en este campo, pues hay toda una gradación de tipos de sinestesia. Entonces, claro, hay los más comunes suele ser cuando el efecto es sobre la vista. Eso no es sorprendente porque en realidad es nuestro sentido dominante, ¿no? El humano, la vista es el sentido dominante. Ok. Entonces, los cruces sensoriales hacia la vista, pues son los más comunes. Entonces, bueno, eso, ¿no? Colores para sonidos, colores para letras, colores para números, colores para días de la semana o meses o personas, que ahí es donde se hacen las diferencias porque si es cognitivo o no, ¿no? Pero bueno, colores para olores, y colores para sabores, ¿no? O sea, digamos que como efecto en la vista puede ser cualquier otro el sentido involucrado, ¿no? Luego pues hay formas, ese es un poquito más abstracto para que no lo tope, pero formas para sonidos o formas para texturas, y eso es como una forma tridimensional que se presenta obviamente como en el ojo de la mente, ¿no? Estos colores también suceden como en el ojo de la mente, no se sobreimponen a la realidad, pero así son las percepciones, todos percibimos con el cerebro, o sea, Claro. ¿no? Claro, Lo claro, que tú crees que estás viendo ahorita o escuchando ahorita, pues está sucediendo dentro de tu cabeza. En fin, bueno, entonces esa de formas es relativamente común también. Y luego pues hay ya unas cosas más complejas, o sea, cuando el olor es el involucrado, por ejemplo, o sea, tener una percepción olfativa con el color, ¿no? O tener una percepción auditiva con el color, que eso es un poco más raro porque, ¿no? Las percepciones auditivas, pues sí se te podrían poner un poco en el mundo. Respuestas kinéticas o táctiles, digamos que a estímulos, ¿no? Visuales, por ejemplo. Ok. Entonces tienes pues, no sé, te sientes impulsado a hacer una reacción así como kinética a ciertos sonidos. Y luego hay bucles sensoriales, o sea, y esos son casos muy raros, en que un color, digamos, ¿no? Te desata un sabor y ese sabor te desata un sonido. Y entonces hace como, Ufa. te imaginarás. O sea, ya hay ahí sí, esas sí a 3 son bandas. sinestesias. Sí, y esas sí son sinestesias que resultan, pues, la gente que las tiene, y ha habido, esas son más raras y sí hay casos estudiados, pues lleva vidas un poquito más aisladas, porque les parece, la realidad les parece sobrecogedora. Claro, porque cualquier estímulo te puede generar una triangulación complicadísima. Y ya te quedas, y ya no sabes qué estás... Claro. Sí, se vuelve como, eso, sobreestimulante, digamos, o sea, es... Ufa. Bueno,
Eso. Entonces, si allá afuera, ustedes ven el alfabeto de colores, si ustedes ven los números de colores, si ven colores cuando escuchan sonidos y demás, fenómenos sinestéticos, por favor, repórtense con nosotros. Y ahorita volvemos para seguir desmenuzando este tema. Vamos y volvemos. Ahí está el hashtag masaje cerebral para que nos digan si les ha pasado algo similar. Ciencia que no es comunicada es ciencia condenada al olvido. Esto es masaje cerebral. Ya estamos aquí de vuelta en el masaje cerebral. Estamos hablando de sinestesia. Si no tienen idea de qué estamos hablando porque le acaban de cambiar y escuchan sinestesia y no saben qué es, bueno, pues van a poder ir pronto a plataformas la siguiente semana y enterarse de lo que no escucharon. Pero nada más haciendo una recapitulación, pues es una condición neuronal neurológica, ¿no? En que se da un cruce entre sentidos, en que los sentidos están puenteados, dos sentidos que usualmente no conversan entre sí. Bueno, estás recibiendo un efecto perceptivo en un sentido catalizado por un estímulo físico que normalmente, usualmente, no debería causar ese efecto, ¿no? Okay. O que en el grueso de la población. Y estábamos diciendo que más o menos entre el 5 y el 10% de las personas experimentan algún tipo de estos puentes entre sentidos, cuyos efectos son, como decíamos, involuntarios, inmediatos, inevitables, consistentes a lo largo de toda la vida, preponderantes para todo el campo del estímulo involucrado y persistentes, ¿no? Cuando yo les digo consistentes, querido Claudio, es que, bueno, en los más o menos 20 años que tienen de ya tomar estos reportes subjetivos de percepciones en serio, pues desde la neurología, pues se han hecho pruebas, ¿no? Entonces tú puedes agarrar a una persona con sinestesia y ponerle una paleta de color así del Photoshop, ¿no? Que son literalmente millones de posibilidades, porque no solo es un color, es un matiz específico de un tono determinado de un color, ¿no? O sea, y a veces no tenemos nombres para esos matices, claro. Porque digo, si estudiaste Bellas Artes, a lo mejor puedes nombrar muchos más tonos de verde que yo, o si te sabes todo el catálogo de Pantones, ¿no? Exacto. Pero bueno, digamos, puedes hacerlo, si no tienes compu, con un Pantone de la Comex. ¿No? Si han visto un Pantone de la Comex. O bien un Pantone del Photoshop. Y pues le pedís a una persona con sinestesia que elija el color específico para, digamos, en letras, pues para cada letra, ¿no? Y a lo mejor para algunas palabras, si quieres, para que se complejice, porque letras no son tantas. Pero bueno, en fin, haces una lista de esos colores, la guardas. Un año después le vuelves a pedir lo mismo y elige exactamente los mismos colores. Okay. 5 años después, lo mismo, y así consistente. Bueno, 20 años después son las pruebas que se han hecho, y sí, consistentes. O sea, no varían. Ok. Porque es algo, te digo, es que no es una asociación imaginada, es un puente, literalmente. Determinadísimo. O sea, es una conexión, una sinapsis, ¿no? Hay una conexión ahí eléctrica en su cerebro entre esas dos percepciones. Lo mismo pasaría con la música. O sea, si no tiene un colores, espectro de movilidad, no es como que se vaya adaptando. No, son invariables, invariables. Lo mismo pasa con la música, ¿no? O sea, extrapolen a todos los tipos de sinestesia. Tú eliges qué color ves con el do sostenido, o sea, con toda la escala musical, y no van a variar, ¿no? Okay. Además es bien interesante porque, claro, no son iguales para todas las personas. Cada sinesteta, cada letra para cada sinesteta que tiene el alfabeto coloreado, pues va a tener una gama distinta, ¿no? Puedes encontrar patrones como patrones generales, pero son distintos para cada uno. Por eso Kandinsky, con esto del sentimiento y el color, porque también hay sinestesias emocionales, o sea, como colores para emociones, ¿no? O colores para personas. Esas son un poquito más difíciles quizá, ¿no? Pero bueno, Kandinsky asumía que, bueno, todos veíamos colores con la música, digo, primera asunción equívoca, y luego que todos los que veían colores con música veían los mismos colores. Claro. Entonces él dijo, bueno, o con sentimientos, ¿no? O sea, él dijo aquí, bueno, y no es así, hay una cosa subjetiva. Pero claro, la sinestesia nace de principios que no son afines a todos. O sea, la metáfora, que tú digas, ay, ese coche es amarillo chillón, ¿no? Ahí va un coche amarillo chillón. O sea, literalmente hablando no tiene sentido. Estás usando, ¿no? Una metáfora auditiva para describir un color. Claro, claro. ¿De acuerdo? O, por ejemplo, podrías decir que lo que pasa es que no son movimientos consistentes, pero el baile es un tipo como de respuesta
sinestética. Estás haciendo una respuesta Motora, motriz, ajá. ¿no? Sí, kinética al sonido. Lo que pasa es que no estás haciendo los mismos pasos siempre con el mismo sonido, ¿no? Claro. Sería interesante que sí. Pero bueno, nada más es para que vean que no viene de la nada, ¿no? Viene de procesos cognitivos comunes, parece a todos y todas, porque hay un famoso experimento que es Buba y Tiki, ¿no? Entonces, Claudio, vienen los astronautas de Marte, imagínate que encontraron vida en Marte, y te dicen, encontramos dos formas de vida. Una se llama Buba y una se llama Tiki, ¿no? Ajá. Y entonces tú te quedas con los nombres. Y por otro lado, te dicen, bueno, una de estas formas de vida es así, es redonda, ¿no? Es como una nube redonda, evanescente. Y la otra forma de vida, pues es como si fuera un asterisco, ¿no? O sea, tiene picos hacia afuera, Ajá. así como picos como de corona, ya sabes. ¿Cuál dirías que es Buba y cuál es Kiki? Buba es la nube. Kiki es Sí. la picosilla. Es correcto, y tú puedes hacer variantes de esta prueba mucho más complejos, y casi todo mundo asociamos, son sonidos, ¿no? Tiki Ajá. suena picudo, no sé bien por qué, pero Ajá. es una cosa fonética que te está despertando un tipo de forma. Ok, Y ahí ajá. se pueden ir dando cuenta de lo que son las sinestesias de formas, cuando les decía formas para colores o formas para sonidos, ¿no? Bueno, en fin, Qué ha loco. habido, y ha habido todo un sesgo histórico en que se empezó a hacer una conexión entre sinestesia y creatividad, ¿no? Porque muchos artistas de distintos campos artísticos tienen sinestesia. Y entonces, pues parecía rápida la extrapolación. Pues claro, te ayuda para la creatividad. En realidad, no. O bueno, no hasta donde se ha podido estudiar, pero sí parece estar ligada a cómo percibimos estéticamente, ¿no? Se hacen este tipo de experimentos en que a la gente que tiene sinestesia hacen unas animaciones, ¿no? Si tú tienes formas y colores para tonos musicales, pues haces tu dibujo. Y animan esos dibujos con... Eso está por ahí en YouTube, ahorita se los echamos ahí al Twitter con el hashtag masaje cerebral. Y entonces hacen animaciones con sus percepciones, ¿no? Las traducen en animación. Y entonces luego agarran a un grupo de personas sin sinestesia y les pasan las animaciones sin decirles cuál es cuál, como las hicieron o giradas 90 grados. Ajá. Y nada más piden que tú digas qué versión te parece más... Cercana. Pues más orgánica. Ok, ¿no? O sea, ajá. ¿qué versión prefieres? ¿Qué versión te parece que corresponde más al tono? 99% de las personas eligen la de sinestesia, Órale. que es curioso, ¿no? También Cámara. eso. Entonces, bueno, vamos ahorita ya en el último bloque para que no se me vayan. Les voy a decir cómo pueden ustedes que no tienen sinestesia experimentar la sinestesia temporal, ¿no? Para que se den una quemón. calada de cómo funciona esto. Digo, no sé si aconsejárselos, pero se puede. Y también vamos a hablar de por qué se cree que... O sea, ok, ya, esto es seguro, así es la humanidad. Hay un porcentaje alto de la humanidad, 5%, a lo mejor más, que así son. Y entonces un poco, ¿por qué? O sea, ¿por qué se ha ido seleccionando eso a lo largo de la historia, no? Como tú decías, ¿qué ventajas podría proveer o no? Evolutivamente hablando, Claro. en su momento. Y también cómo es que se da, ¿no? Entonces, ahorita, no le cambien, ya venimos. Estás escuchando Masaje Cerebral de Reactor. Y estamos de vuelta en el masaje cerebral, en el último bloque del masaje cerebral, en el que estamos hablando de sinestesia con mi queridísimo Andrés Cota Iriart de la Sociedad de Científicos Anónimos. Si ustedes se quieren comunicar, ahí está el hashtag masaje cerebral. Y se quedó ahí flotando en el bloque anterior, cómo es que se puede experimentar la sinestesia temporalmente. No es algo que se pueda como... No te puedes quedar en la sinestesia si nunca la has tenido, ¿cierto? O sea, no es como, híjole, ya me dio sinestesia. No, eso no. No sabe, no, bueno, que se haya registrado. A lo mejor un accidente, ¿no? Un derrame cerebral. Pues Ok, quién ok. sabe si te puede No, dar. mira. Pero en todo caso es algo que no deseas. Toquemos madera. Nada más déjenme la colita de... Bueno, habíamos dicho que hay un montón de artistas con sinestesia. Ahí échenle un ojo. Hay muchas listas, pero bueno... Kandinsky, pues es uno de ellos, Nabokov, ¿no? Famosamente Nabokov tiene textos en que también usó la sinestesia como un recurso narrativo, Órale. ¿no? O sea, bueno, Kanye West, fíjate, Billy Joel, aquí estoy en una lista, no solo artistas, pero también, digamos, científicos como Tesla, Nikola Tesla, pintores como David Hockney, Duke Ellington, Tori Amos,
Billie Eilish, ya lo había dicho, bueno, un montón. Órale. O sea, muchísimas personas. Claro, si tienes algún tipo de sinestesia, a lo mejor no es que seas más creativo, pero a lo mejor enfoca tu creatividad hacia el tipo de, ¿no? de estímulo que, a lo mejor, como tú decías, si está ligada al oído absoluto. Entonces, si tú ya tienes oído absoluto y además estás experimentando colores con los tonos musicales, Ajá. pues está padre, Claro. canta la música, Sí, ya- o sea, obviamente, ya te ¿no? fuiste. Ajá. Sí, yo platicaba con un científico que sí tiene sinestesia allá en Inglaterra, que él ve colores con los tonos musicales y que cuando era niño, pues sus papás lo llevaban mucho a conciertos de música clásica y que él creía, o sea, y se oscurecía la sala, ¿no? Un poco. Y él creía, siempre creyó de chiquito, que se oscurecía la sala para que toda la gente pudiera ver los colores mejor. Órale. ¿No? Porque tú los ves en tu, digamos, en tu mente, en tu Ajá. ojo de la mente, pero pues si está oscuro afuera y todo, pues a lo mejor los proyectas proyecta. un poquito, Guau. ¿no? Y entonces estaba cotorro, Qué que él loco. pensaba que era así la vida. Él se llama Julian Asher y justo él tiene esta teoría ha estudiado por qué, ¿no? Prevalece tanto en la población. Si bien a lo mejor no te da una ventaja concreta siempre, sí puede estar ligada a cosas que sí te dieron una ventaja en su momento. O sea, el oído absoluto, bueno, si tú estás de cazador-recolector ahí perdido en la sabana, en la estepa, tener buen oído definitivamente te hace sobrevivir mejor que el que no lo tiene. Tanto para encontrar agua, ¿no? Imagínate, Ajá. o para percibir que viene un depredador. ¿No? Claro. Seguro tiene una ventaja. Pero también, por ejemplo, la memoria fotográfica. O sea, la sinestesia puede estar también ligada a procesos como la memoria fotográfica. Y entonces tú piensas que vives en un entorno seco, árido, en que el agua va por abajo de la tierra y hay patrones de plantas, ciertos patrones de crecimientos de plantitas así chiquitas que te indican dónde hay agua. Oh. Y si tú eso lo puedes reconocer mejor, pues ya tienes una ventajota contra quien no lo puede reconocer Ok, mejor. ok. Eso pensando en el humano, digamos, ¿no? O sea, en el desarrollo de la evolución humana, que en algún momento, ¿no? Hoy en día, pues ya nosotros nos salimos de la selección natural. Estamos en otro momento de nuestra historia como especie. Pero bueno, aquí está la cosa, que es, ¿por qué sucede la sinestesia? O sea, la gente que tiene sinestesia, ¿cuál es la teoría de cómo es que unos sentidos se quedan amarrados, se hace un puente? Entonces, hay una teoría que es que todos nacemos con sinestesia, o sea, de hecho con ultrasinestesia, porque un bebé tiene el cerebro, pues el cerebro viene así como, ¿no? De empaque. Y todavía no se compartamentaliza, ¿no? No empieza a dividirse en módulos, a especializarse. Porque digo, para ya lo que hace un humano a nivel cerebral, pues está ultra especializado en algunas zonas, pero bueno, en fin. Y entonces un bebé percibe a su mamá como un total, o sea, el olor de mamá, el sonido de mamá, la vista borrascosa que ve de mamá al principio, ¿no? Y el tacto, todo está ligado a una sola percepción mamá, ¿no? Ajá. Conforme va desarrollándose, y esto es en los primeros meses de vida, pues empieza ¿no? a discernir Claro. entre, esta es la voz, el sonido. Este es el eso, o sea, olor. Ajá. se va compartamentalizando los estímulos perceptivos, ¿no? Las percepciones, los sentidos. Y entonces hay quien dice, quien dice me refiero a investigadores, ¿no? Científicas que han estudiado esto, bueno, que la teoría es que pues todos tenemos sinestesia y se va compartamentalizando esto y en algunos casos se quedan unidos dos sentidos. O sea, la sinapsis entre dos sentidos, se siguen hablando entre sí estos dos sentidos, ¿no? Se quedan fusionados por alguna manera. Esa es una teoría. Otra teoría es que los puentes los tenemos todos, o sea, que nuestros sentidos en realidad están allá adentro dialogando todo el tiempo y el cerebro aprende a discriminar. Pero que entonces todo el mundo tiene estos puentes y esto es lo que les decía, como todos los tenemos, todos los podemos liberar, ¿no? O sea, solo hace falta poner al cerebro en un modo de acción que no sea su modo automático, ¿no? Ok. ¿Y cómo haces eso, querido Claudio? Pues jugueteando con la química cerebral, ¿no? Claro. De una manera recreativa. Pero bueno, el LSD, la mescalina, la psilocibina, en general los psicodélicos, pero sobre todo se ha visto que con el LSD, o sea, con el ácido lisérgico y con la mescalina, que es la sustancia activa del peyote, con esas dos sustancias desata sinestesias temporales. Lo que pasa es que solo una pincelada de la condición, porque
pues las asociaciones que tú vives, ¿no? Como decir, ay, el morado, ¿no? O sea, esto me huele a morado, ¿no? Y lo estás viviendo en el momento, ¿no? Ajá. Pues no es persistente, ¿no? No es consistente Claro. y es solo un momento y a lo mejor no se te presentó para todos los olores, pero sí te da una idea muy precisa de cómo es la sinestesia. O sea, como ¿no? que Entonces, lo que hace el cerebro es como empezar a generar esos puentes entre sentidos, pero no establece uno determinado, digamos. O más que generarlos, a lo mejor ahí está el puente, siempre ha estado, y lo único que pasa es que bajo el efecto de estos psicodélicos, de estas sustancias, de estos psicoactivos, se libera la información. O sea, la activa. información está cruzando, pero se le hace caso, ¿no? Ah, O sea, ok. definitivamente lo que hacen los psicodélicos, y por eso ahora hay toda una revolución en el campo de los psicodélicos y los tratamientos neurológicos y para ciertas patologías mentales, es que favorecen que se hagan conexiones sinápticas, ¿no? O que se use una conexión sináptica que usualmente no utilizas. Por eso como que sirven para tratar adicciones a veces. Te sacan de esa conexión sináptica que es tu adicción al tabaco y te hace una conexión por otro lado y entonces puedes concebir tu vida sin tabaco, Ok. ¿no? A partir de entonces. Que esto no se entienda allá Pero- afuera como que ustedes pueden tratarse solitos con No, sustancias. esto está en un campo experimental, pero bueno, es uno de los cambios de paradigma, uno de tantos cambios de paradigma que están sucediendo actualmente. Pero bueno, aterrizando de nuevo en la sinestesia, ¿no? Que es lo que hemos estado aquí explorando y que bueno, es un campo que da te imaginarás para pues muchísimo más, Claro. ¿no? Porque hay preguntas en el aire que se están ahorita probando. ¿Es cognitiva, no? O sea, si por ejemplo tú tienes, ¿es cognitiva o grafológica? O sea, si tú tienes colores para números, ¿es el concepto de número lo que te desata el color o es el símbolo del número? O sea, ¿verías el mismo color con un número romano? ¿Verías el mismo color después de una operación aritmética que dé como resultado ese número para que tú veas ese color? Es interesante, Ok, ¿no? ok. Eso ya se está probando. Con las palabras sucede un poco igual. Es el concepto de la palabra, porque cada letra, como te digo, se van sumando y entonces las palabras van adquiriendo colores. Ajá. Y la gente que tiene ese tipo de sinestesia sí la liga mucho a procesos de memoria mnemotécnicos. Claro. Se pueden aprender textos porque se aprenden El color. la topografía de colores del texto. Claro, pero ¿no? si el Imagínate texto que- estuviera en español, en inglés o en cirílico, ahí Ándale, todo cambia, ándale. ¿no? ¿Cómo influye eso, no? O por ejemplo, tú tienes letreros en la calle que están pintados de colores, que no están en blanco y negro. ¿Qué pasa con la sinestesia? O sea, ese color se te sobreimpone a la percepción sinestética, te estorba, ¿no? O sea, hay muchas cosas Wow. interesantes ahí. Parece que sí es conceptual, ¿eh? O sea, lo que se ha visto, por ejemplo, con las palabras es, si tú tienes este tipo, y se hacen pruebas así, ¿no? Este tipo de palabras en que no te puedes acordar de la palabra precisa, pero la tienes en la punta de la lengua, ese efecto de lo tengo en la punta de la lengua, que le llaman, imagínate, eso ya es muy sinestésico. Claro, ¿no? claro, O sea, sí, sí, sí. tengo la palabra en la punta de la lengua, pero bueno, tienen la palabra en la punta de la lengua, pero ya están percibiendo el color que le desata el concepto de esa palabra. Entonces eso está bien interesante, imagínate, ¿no? No me acuerdo cómo se llama eso que veo que está en la iglesia salido, pero bueno, se llamaba gárgola, Ajá. pero ya te está dando el sabor de gárgola, Ajá. ¿no? O el color de gárgola. Muy interesante, ¿eh? La verdad, cuando conocí a James Wannerton, que les decía que es presidente de la Asociación de Sinestetas de Inglaterra, él tiene sabores para colores y sabores para sonidos. Órale. Y ahí sí ya se vuelve más, como te decía, estorbosa a lo mejor. Claro. Y no, pues sí lleva una vida muy aislada porque no puede ir a un restaurante, porque además de lo que está comiendo, todo lo que está viendo Sí. y todo lo que está escuchando, está mezclando unos sonidos. Y te digo, está salivando porque tiene temperatura. O sea, es un efecto real, como si estuviera comiendo, Claro, ¿no? claro. Y pues hay gente que no, o sea, y también gente con la que no se puede llevar porque el sabor que le produce Guau. el tono de voz de esa persona, pues no le resulta agradable. Imagínate. Cámara. Según él, Andrés, ¿no? Porque obviamente le pregunté en ese documental, en la entrevista, a qué le sabía Andrés, Ajá. ¿no? O sea, a qué le sabía yo. Ajá. Y decía que yo le sabía a como tomates de lata, como salsa de tomate en lata fría. Y yo así de, wow. Pero, o sea, bueno, eso no sabe tan mal, ¿no? Eso, de hecho, es un sabor agradable. Bueno, ahí están. Por favor, ya saben, si esto les hizo resonancia, ustedes experimentan sinestesia de algún tipo, por favor, cuéntenoslos, ya sea @coteriar, ya sea @científicos AA.
pongan o arroba Claudífonos, por favor, también, y pónganle el hashtag masaje cerebral. Y también, échenos un correo, o sea, por correo a científicosanónimos@gmail. Es la manera en que podemos también mandarles artículos, ¿no? Y textos y más información. Por ahí tenemos el documental. Lo que pasa es que no está subtitulado, pero para quienes hablen inglés, en nuestra página, que es científicosanónimos.org, pueden encontrar una sección de video y pueden encontrar el documental que se llama Exactly Like Breathing, o sea, exactamente como respirar, ¿no? Pero bueno, también hay otras cosas, también hay otros materiales de sinestesia así en español. Y nos encantaría saber de ustedes, ¿no? En especial si tienen algún tipo de sinestesia estos de sabor o una de las sinestesias que son más infrecuentes. Nos encantaría platicar y algún día hacer un evento sobre sinestesia aquí en México, ¿no? Que creo que le hace falta más difusión, definitivamente. Chidísimo. Mi queridísimo Andrés Cota, qué interesante. Y por favor ahí comuníquense a donde, ya saben, al hashtag masaje cerebral. Ahora ya puedo decir que es tu dulce voz y escuchar y saber de qué estoy hablando. Carnal, muchísimas gracias. Nos escuchamos en el próximo masaje cerebral. Muchas gracias, Andrés Cota. Muchas gracias a ustedes por su atención. Pase usted. Buena tarde. Esto fue todo el masaje cerebral por hoy. En la siguiente emisión continuaremos alimentando las mentes inquietas de la radio pública A través de Reactor